Buen día, chicos. Tenemos dos seminarios el día de hoy, el de Félix Irazoqui y el de Espinosa Serrano Guillermo. Vamos a darle la voz a esta niña para que nos dé su plática. Adelante. Un comentario nada más. Recuerden que su participación para los alumnos es importante, es parte de su evaluación para que no se les tenga que andar pidiendo que participen. Cualquier comentario ayuda a sus compañeros y es bienvenido. ¿Sí? Ok, adelante. Ok, pues muy buenos días. Mi nombre es Fernanda Félix Irazoqui y el día de hoy voy a estar presentando mi tema de tesis titulado Evaluación del lixiviado vermicomposta como inductor del crecimiento en Bacillus licheniformis, respuesta transcripcional del gen regulador COD-Y y capacidad de colonización en camarones, retados contra vibroparemolíticos. Mis directores de tesis son el doctor Píndaro Álvarez Ruiz, la maestra en ciencias Karina Gámez Jiménez y mis asesores el doctor Gerardo Rodríguez Quirós, la doctora Magnolia Montoya Mejía y el doctor Jorge Soto Alcalá. El camarón blanco es una de las especies mayormente cultivadas, esto a nivel mundial. Esto se debe principalmente a sus grandes capacidades como rápido crecimiento, tolerancia a salinidad, temperatura, altas densidades y variaciones ambientales. Conapesca en el 2023 reportó una producción en México de más de 249,000 toneladas en el año, divididos entre cultivos, esteros, lagunas y bahías y mar abierto, en donde el cultivo aportó con más de 193,000 toneladas en el año, siendo los estados de Sinaloa, Sonora, Nayarit, Tamaulipas y Colima los principales productores. Sinaloa aportó con más de 115,000 toneladas en el año y los municipios de Ahome, Guasave y Culiacán fueron los que ayudaron a esta producción. Sin embargo, la intensificación de estos cultivos se ha visto afectada directamente por enfermedades de origen virales y bacterianos. En la última década, Latinoamérica se caracterizó por una alta patología, esto debido por sus variables físico-químicas y también por la introducción de larvas de origen desconocido, también a la manipulación en cuanto a las larvas. Las enfermedades que atacan directamente al camarón se pueden dividir en virales, como el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoietica infecciosa que apareció en el 87, el síndrome de Taura en el 95, y la mancha blanca que apareció en el 99. Por otro lado, están las enfermedades bacterianas, como una de las más devastadoras, la enfermedad de la necrosis aguda en el hepatopáncreas o la HPND que apareció en el 2013. Esta enfermedad fue una de las que mayormente causó pérdidas en el año y se ve directamente asociada a bacterias del género Vibrio. Estas bacterias son patógenos oportunistas, halófilos, gram negativos, anaerobios facultativos que habitan principalmente en agua dulce, estuarinos y marinos. Se ve directamente relacionado con algunas especies y algunas de las reportadas son Vibrio erginolithicus, Campbelli, Damsella harveyi, Paremolithicus y Vulnificus. El mecanismo de infección de esta enfermedad comienza con una cepa de vibrio que ingresa al tracto digestivo del camarón. Esto puede ser por detritos en la columna, por consumir organismos muertos o incluso también en heces fecales de aves. Estas cepas principalmente son organismos que contienen el plásmido POVA1. Este plásmido va a codificar para dos toxinas binarias que son PIR-A y PIR-B, que van a ser las encargadas de producir esta enfermedad. Esto de acuerdo a que se concentran en el hepatopáncreas y comienzan con un desprendimiento celular masivo en el organismo. Los signos asociados a esta enfermedad son las que se muestran en la pantalla, que a la derecha tenemos un organismo normal con un estómago lleno, un hepatopáncreas de color marrón y un estómago lleno. Todo lo contrario, un organismo que tiene HPND, que tiene un estómago vacío, un hepatopáncreas pálido y un estómago vacío, entre otros signos asociados como ataxias, emblanquecimientos de la cutícula, entre otros. Algunas de las alternativas en acuacultura para tratar enfermedades son el uso de antibióticos como enrofloxacina, florfenicol y oxitetraciclina. Por otro lado, también están los agentes biológicos como la utilización de probióticos, inmunoestimulantes y también extractos de plantas. La vermicomposta no es un
componente que se utiliza para tratar enfermedades, sin embargo es el tema de interés en este proyecto y sí se utiliza para otro tipo de variables en acuacultura. En la siguiente diapositiva les voy a estar hablando un poco sobre lo que es la vermicomposta. Este proceso se da de acuerdo a la descomposición de la materia orgánica a través de la oxidación biológica no termófila por parte de las lombrices y los microorganismos. Esta materia orgánica puede tener diferentes orígenes y su eficiencia va a radicar principalmente de dónde proviene. Pueden ser residuos domésticos o incluso residuos agrícolas. Esta mezcla se caracteriza por tener alta aireación, porosidad y capacidad de drenaje, conjunto con una actividad microbiana. Las encargadas principales de esta degradación de la materia son lombrices de tierra, principalmente se utilizan lombrices del género Eisenia, y esta mezcla se caracteriza por dos procesos: la física mecánica, en donde intervienen las lombrices, y la parte donde intervienen los microorganismos, que es la parte bioquímica para la degradación de aminoácidos, lípidos, azúcares y celulosa. En cuanto al lixiviado de vermicomposta, este es un resultado de lo que vendría siendo la materia orgánica, de la descomposición. Si se le añade líquido a esta materia orgánica, el resultado final será un lixiviado con diferentes componentes, como algunos que son nitrógeno, potasio y fósforo a altas concentraciones, magnesio, sodio, zinc, calcio y carbono orgánico. También encontramos otros elementos más pequeños como proteínas, ácidos nucleicos, enzimas y metales. También está la presencia de organismos, principalmente géneros de hongos y bacterias, en donde dentro de las bacterias encontramos algunos géneros como Vibrio y también Bacillus. Bacillus es una bacteria que es altamente considerada probiótico debido a sus grandes capacidades. La FAO y la OMS en el 2001 definieron que un probiótico es un microorganismo vivo que cuando se administra en cantidades adecuadas va a conferir un beneficio a la salud del hospedador. Sin embargo, este tiene que tener ciertas características como ser organismos no patógenos, tener resistencia en el intestino, adherirse al intestino, producir sustancias antimicrobianas y poder sobrevivir en forma de polvo, líquido o en el alimento. Estos organismos colonizan y se adhieren al tracto digestivo y ayudan con la prevención de enfermedades debido a que compiten por un medio y los nutrientes. Las bacterias del género Bacillus son los que más están relacionados en cuanto a organismos que se utilizan en la industria de probióticos. Este género se caracteriza por bacterias gram positivas que pertenecen a la familia Bacillacea, son aerobias facultativas y ocasionalmente son aerobias estrictas y ocasionalmente anaerobias facultativas. Habitan en ambientes salinos de agua dulce y suelos. Son mesófilas con un óptimo de 30 a 45 grados centígrados y las especies más representativas de este género son Bacillus cereus, Anthracis, Subtilis, Pumilus y Licheniformis. Son formadoras de endosporas y una de sus particularidades y características más importantes por las que son consideradas probióticos son por la formación de biopelículas. Esta formación de biopelículas o la matriz extracelular que se autoproducen para poder protegerse del medio, lo llevan a cabo en 5 pasos. Primero existe una interacción inicial que puede ser reversible. Esto quiere decir que cuando la bacteria se localiza en un sitio, puede detectar si es el sitio adecuado para poder producir esta matriz. Si es así, va a haber una adhesión a esta superficie y posteriormente división celular y producción de la matriz, donde va a formar microcolonias. Posteriormente va a madurar esa matriz, va a dispersarse y va a comenzar el ciclo nuevamente. Sin embargo, esto va un poco más allá de lo que vendría siendo solamente en las bacterias. Existen genes relacionados con la capacidad de formar biopelículas, en donde las bacterias tienen diferentes rutas metabólicas en donde utilizan a través de diferentes mecanismos para formar biofilm, como puede ser por falta de glucosa, incluso por la concentración de los nutrientes, en donde nos estaremos centrando. COD-Y es el gen de interés en este proyecto debido a que detecta las concentraciones nutricionales de la célula y a partir de estas va a comenzar la producción de biofilm. Este se encuentra unido a un operón, sin embargo también actúa por sí solo.
Principalmente se activa en la fase exponencial estacionaria de la bacteria debido a que las concentraciones de guanosin trisfosfato comienzan a caer. En cuanto a los antecedentes, tenemos que Laranja y colaboradores en el 2017 evaluaron la respuesta inmune innata en Peneus monodon con un polímero, polibetidroxibutirato amorfo, que se le suministró a una cepa de bacillus, y posteriormente con ese organismo se alimentaron los camarones. Fueron retados posteriormente contra Vibrio campbelli y concluyeron que los resultados fueron significativos, ya que disminuía al momento de retar a los organismos. New y colaboradores en el 2019 evaluaron la producción de biofilm y capacidad de adhesión de Bacillus licheniformis en un lenguado. Ellos concluyeron finalmente que este organismo tenía una alta capacidad por adherirse a las paredes gastrointestinales del lenguado. Omar y colaboradores en el 2024 evaluaron crecimiento, respuesta inmune y calidad de agua en Peneus banamei, en donde suministraron diferentes cantidades de Bacillus licheniformis, subtilis y pumilus, y también hicieron un mix de estas tres. Concluyeron que al suministrar las tres bacterias juntas obtenían un mejor resultado. Chian y colaboradores en el 2024 evaluaron la utilización de Bacillus subtilis en Peneus banamei y concluyeron que el bacilo era antagonista de Vibrio parhemolíticos. En cuanto a la utilización de la vermicomposta en la acuacultura, no hay reportes sobre si este componente se utiliza para tratar enfermedades en organismos acuáticos. Sin embargo, sí se utiliza para otro tipo de variables, como variables productivas para crecimiento, crecimiento y para la calidad de agua principalmente. Chakrabarty y colaboradores en el 2010, Ramani y colaboradores en 2020 y Prakash en el 2021 evaluaron variables productivas de diferentes peces y concluyeron que al suministrar cantidades de vermicomposta en la estanquería ayudaba a mejorar estas variables productivas. La HPND es una de las enfermedades que mayormente ha causado pérdidas en la industria acuícola. Sin embargo, se ha visto tratada principalmente por antibióticos de amplio espectro. Sin embargo, esto ha causado cepas resistentes, lo cual es un gran problema. Por otro lado, se han estado utilizando estrategias biológicas en donde Bacillus licheniformis es un organismo con alta capacidad de ser un probiótico debido a que coloniza el intestino y estimula el sistema inmune de los organismos. Para poder llevar a cabo esta colonización y producción de estas biopelículas existen genes como COD-Y que están directamente relacionados con las concentraciones nutricionales de la célula que pueden ayudar a estimular esta capacidad de la bacteria. El lixiviado vermicomposta contiene grandes cantidades de nutrientes como macro y micronutrientes que pueden ayudar a la expresión de este gen. Es por ello que la hipótesis de este proyecto va de que la aplicación del lixiviado vermicomposta en el alimento va a modular de manera positiva la expresión del gen regulador COD-Y en Bacillus licheniformis, incrementando la capacidad de colonización del intestino y la resistencia a Vibrio parhemolíticos portadores del Plasmodium PVA1 en camarón blanco. El objetivo general de este proyecto será determinar la capacidad del lixiviado vermicomposta para inducir el crecimiento de Bacillus licheniformis in vitro, efecto en la expresión del gen regulador COD-Y, capacidad de colonización del intestino y resistencia contra Vibrio parhemolíticos en camarones. Se tienen 4 objetivos específicos y el primero será determinar la capacidad de crecimiento de la bacteria en TCA adicionado con lixiviado de vermicomposta al 20%. El objetivo número 2, que será evaluar la expresión del gen COD-Y durante una cinética de crecimiento de la bacteria en TCB y TCB con lixiviado. El objetivo número 3, que será evaluar el número de bacterias totales de Bacillus licheniformis en camarones tratados con lixiviado vermicomposta adicionado en el alimento. Y por último, se estará realizando un reto de infección contra Vibrio parhemolíticos en camarones tratados con la bacteria y el lixiviado, y posteriormente será una cuantificación del Plasmodium mediante PCR tiempo real.
En cuanto a la metodología, para el primer objetivo se estará tomando una muestra de Bacillus licheniformis del Laboratorio de Biotecnología e Innovación Acuícola. Esta muestra se sembró por estría cruzada en una placa de TCA para posteriormente tomar una colonia aislada y colocarla en medio TCB. Se incubó 10 horas a 30 grados centígrados y se estuvieron formando alícuotas de 500 microlitros con glicerol al 15% y almacenadas a menos 70 grados centígrados para posteriormente ser utilizadas para la siembra. En cuanto a la preparación del lixiviado, se preparó con vermicomposta animal y principalmente se mandó a hacer una caracterización de la vermicomposta y el lixiviado al laboratorio de nutrición vegetal. La vermicomposta se trituró en un mortero, se pesó a una proporción de por cada 100 mililitros de agua, 20 gramos de vermicomposta. Se colocó en un recipiente en una placa magnética y se agitó durante 1 hora. El sobrenadante se pasó a tubos Falcon, los cuales fueron centrifugados a 2000 fuerzas G durante 20 minutos, y el sobrenadante se filtró con un embudo de Buchner que contenía un filtro de 4 micras y posteriormente se volvió a filtrar por un filtro de 1 micra. El resultado se esterilizó a 120 grados centígrados y este líquido fue utilizado para estar haciendo placas. Para la siembra de la bacteria en TCA se tuvieron 3 tratamientos. Uno de TCA, uno donde contenía el líquido lixiviado y TCA, lixiviado y agar, en donde se estuvieron realizando placas, se estuvieron haciendo placas. En cuanto a la siembra de la bacteria, se estuvieron haciendo diluciones seriadas y se sembró la bacteria por medio de goteo en placa por sellado masivo, en donde se sembraron las diluciones 3, 4, 5 y 6. Se incubaron a 30 grados centígrados durante 18 horas. Para el segundo objetivo, que fue evaluar la expresión del gen COD-Y, se estuvo realizando una cinética de crecimiento, en donde se comenzó con un preinóculo a 0.5 de absorbancia. Esta era una cantidad ya conocida de unidades formadoras de colonia. Y en matraces de 500 mililitros se colocaron 250 mililitros de los tratamientos. El tratamiento 1 que contenía solamente TCB, el segundo el líquido lixiviado, el tercero una combinación de lixiviado y TCB, los cuales se inocularon con la bacteria. Se incubaron a 30 grados centígrados con agitación a 150 revoluciones por minuto. Y para la cinética, esta fue en 42 horas, donde se estuvieron tomando lecturas de absorbancia a 580 nanómetros y tomas de muestra para genes dentro de 3 a 24 horas cada 3 horas y a partir de las 24 horas cada 6 horas. Se estuvo cuantificando también en placas, igual por el método de goteo masivo. Y para las muestras de genes se le estuvo realizando extracción de RNA mediante la técnica del trisol, en donde se obtuvo el saco bacteriano, se colocó trisol y se le agregaron 120 microlitros de cloroformo, se transfirió la parte cristalina a un tubo nuevo y se adicionaron 400 microlitros de isopropanol. Se agregaron 150 microlitros de etanol y posteriormente la pastilla se resuspendió para ser cuantificada. Hasta el momento es la metodología que se lleva a cabo, a partir de aquí se va a estar hablando a futuro. Posteriormente se estará realizando una construcción de cDNA con el kit de Imprompt 2 Mega con primers aleatorios y una expresión del gen regulador COD-Y con primers específicos. Se estará realizando un PCR tiempo real y los primers que se utilizarán para este procedimiento serán COD-Y 115, COD-Y 83 como reguladores transcripcionales y 3 genes de referencia. Para el tercer objetivo se estará realizando un bioensayo en donde se tendrán acuarios con 10 organismos de aproximadamente 5 gramos a una salinidad de 35%, que es agua de mar, por triplicado, en donde se estarán alimentando durante 7 días. Los acuarios para el tratamiento 1 será alimento comercial con la bacteria, el tratamiento 2 alimento comercial solamente con lixiviado y el tratamiento número 3 alimento comercial, lixiviado y la bacteria.
Aquí la bacteria se va a suministrar dependiendo de lo que marque la curva de crecimiento, ya que va a ser en donde mayormente se va a expresar el gen y va a ser en esa etapa en donde se van a estar cosechando las células y estar suministrándosela al alimento. Se estarán tomando variables físico-químicas como el oxígeno y la temperatura con un multiparámetro, el pH con un potenciómetro y la salinidad con un refractómetro. Para el último objetivo se estará realizando un reto de infección contra vibroparahemolíticos, en donde los organismos previamente tratados con alimento se infectarán con vibroparahemolíticos. Esto con la metodología de Tran y colaboradores en el 2013 con modificaciones, en donde los organismos se pasarán a acuarios con una concentración de 2 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro de vibrio durante 15 minutos. Posteriormente los organismos se van a transferir nuevamente a otro acuario con agua limpia, eso quiere decir sin vibrio, y se dejarán durante las próximas 24 horas. Después del tiempo transcurrido se colectará el intestino, se pasará a solución salina y se le estará realizando extracción de DNA. La extracción de DNA será mediante la técnica del setup, en donde se va a obtener el saco bacteriano con 800 y se les agregará 800 microlitros de setup, se homogenizará y se le agregará RNasa, posteriormente 600 microlitros de cloroformo y se va a transferir la parte superior a un tubo nuevo. Se le adicionarán 400 microlitros de isopropanol y 250 microlitros de etanol para resuspender posteriormente la pastilla del DNA y ser cuantificada. Se estará realizando un PCR tiempo real con los primers PIRA forward y PIRA reverse con una sonda Tacman. Esto con la metodología de Han y colaboradores en el 2015. Los análisis estadísticos se estarán realizando en el programa de Excel y se estará realizando un análisis de normalidad Kolmogorov-Smirnov. Los resultados serán normalizados para obtener resultados paramétricos, hacer una ANDEVA y posteriormente una prueba de Tukey si es necesaria. Todo esto con un nivel de confianza del 95%. En cuanto a los resultados preliminares que se tienen hasta el momento, esta es la caracterización de la vermicomposta animal sólida y el lixiviado ya estéril, en donde se estuvieron analizando los siguientes componentes. En la vermicomposta obtuvimos muy altas cantidades de estos componentes, pero al evaluar los componentes del lixiviado eran diferentes las cantidades. Esto se puede deber principalmente a lo que menciona Domínguez y Edwards en el 2010, ya que la vermicomposta es la materia orgánica que contiene todos los componentes dentro. Sin embargo, al solubilizarla en un líquido, no todos los nutrientes o todos estos componentes se pueden solubilizar en agua. Es por ello que disminuye estas cantidades. Sin embargo, siguen siendo cantidades que pueden ser utilizadas para el proyecto. En cuanto al crecimiento in vitro que se estuvo realizando en placas de la bacteria, esta es la placa de TCA en donde hubo un crecimiento bastante notable. El TCA con el lixiviado también hubo crecimiento de la bacteria. Sin embargo, cuando se creció en el lixiviado solamente con agar, no hubo crecimiento de la bacteria. Esto puede deberse principalmente también a lo que mencionan Caicedo y Lozano en el 2000 y colaboradores en el 2020, de que las bacterias necesitan diferentes fuentes como lo son nitrógenos, sales, minerales y también algunos metales, que el TCA contiene todos los elementos esenciales para el crecimiento bacteriano y pudiera estar haciendo falta algún elemento de estos para el crecimiento en el lixiviado por sí solo. En la gráfica 1 se observa más a detalle lo que se mencionó anteriormente y a simple vista no hay no hay diferencias significativas entre los tratamientos y el control. Esta es la cinética de crecimiento que se estuvo realizando. Esta cinética se hizo de acuerdo a la absorbancia y se tomaron en cuenta los siguientes puntos para hacer extracción de genes a las 3, 6,
9, 12 y 24 horas, ya que aunque la línea sigue en tendencia, sigue marcando una absorbancia, pero esto puede ser también por las células que se acumulan en el TCB. Y definimos estos tiempos ya que las pruebas que se hicieron en placas nos marcaron que a partir de las 24 horas las células vegetativas ya comienzan a caer y comienzan a aparecer las esporas. Hasta el momento es hasta donde se lleva la metodología. Actualmente se está trabajando con la extracción del RNA de la bacteria. Y finalmente este es mi cronograma de actividades. Este es mi seminario número 2. Y muchas gracias. Pues yo no sé si vayan a regresar, todo el mundo se levantó. Vamos a darle la voz a Guillermo para que les explique su trabajo. Y les recuerdo lo de la evaluación en el link. Please, hagan comentarios, hagan preguntas a su compañero para que enriquezcan su trabajo. ¿Sí? Adelante, Guillermo. Muy bien, buenos días. Mi nombre es Guillermo Arturo Espinosa Serrano. Les voy a presentar mi trabajo de investigación, análisis de la condición de salud de tilapia Oreochromys niloticus, utilizando harina de arándano, Vaccinium corymbosum, en la dieta en condiciones experimentales. Mis directores de tesis, la doctora Polinar Santamaría Miranda y el doctor Iguan Guadalupe Martínez Álvarez. Y mi comité tutorial, la doctora Maribel Valdés Morales, el doctor Juan Pablo Pun Molina y el doctor Adolfo Dagoberto Armenta Bojorquez. La tilapia es la segunda especie acuática más cultivada a nivel mundial. Esto debido a que se consume su proteína animal. Esto mayormente en países en desarrollo, como México. Y fue introducida en los años 60 para apoyar la seguridad alimentaria en las comunidades rurales. Nos aporta su carne, su proteína nos aporta diversos minerales, vitaminas, es alta en proteína y contiene ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3. Hablando de la producción mundial, tenemos que en 2023, según la FAO, rebasó los 8 millones de toneladas y a nivel nacional más de 77,000 toneladas, siendo Sinaloa el cuarto estado que más cultiva de tilapia, rebasando los 9,000 toneladas. Ok, algunas ODS que puede apoyar mi proyecto es en la número 2, para la seguridad alimentaria, y en la número 12, en la producción y consumo responsable. Debido a la problemática que se ha aumentado después de la pandemia, como también el cambio climático, el aumento en la población, se está implementando cultivos más intensivos y se requiere una densidad de siembra más alta. Esto con algunos otros puntos como un mal manejo o una nutrición deficiente puede causar estrés en los cultivos, que a su vez causa una respuesta fisiológica en los organismos, una reacción de alarma. Como respuesta primaria tenemos que es hormonal. Un factor lo percibe el organismo, el cerebro envía señales neurales a las células cromatinafines para que segregue la el hipotálamo, sea la hormona CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Esta a su vez es un precursor de la ACTH, que la segrega la glándula pituitaria. Como el gasto energético de esta hormona es grande, las glándulas intrarrenales segregan cortisol para ayudar a modular el estrés en el organismo. De ahí
viene una respuesta secundaria en donde ayuda también, bueno, en donde hay una respuesta más con variables metabólicas como glucosa y lactato, y una respuesta terciaria ya más en cambios fisiológicos, como se puede presentar cambios conductuales, pérdida de apetito, nado errático, es mayor susceptible a enfermedades y inhibe el crecimiento, hay problemas en la reproducción y puede llegar hasta la muerte. Actualmente una de las investigaciones que se ha estado implementando es el uso de productos vegetales con alto contenido de antioxidantes, de vitaminas y minerales que ayuden a los organismos a fortalecer su sistema inmune. Tal es el caso del arándano azul, que tiene propiedades en humanos que previene enfermedades neurodegenerativas, es antimicótico, tiene efecto antiinflamatorio, propiedades anticancerígenas y también en trastornos metabólicos, y es usado como prebiótico. Un poco de la producción nacional del arándano. En 2023, según SADER, se alcanzaron más de 74,000 toneladas, siendo Sinaloa el tercer productor nacional con más de 13,000. Y dentro de Sinaloa está el municipio de Guasave, que es el segundo productor. Algunas investigaciones sobre el arándano, desde el 2017 a la fecha, es acerca de antioxidantes. El efecto antiinflamatorio y en el metabolismo, esto en humanos, también en animales como en ratas y en peces hay muy pocas investigaciones. Varias de esas investigaciones, por ejemplo, Hernández en 2017 evaluaban las propiedades antioxidantes de una dieta para tilapia con inclusión de pasta de subproducto de aguacate. Ellos concluyeron que al aumentar la adición de la pasta de aguacate en los tratamientos, aumentó la capacidad antioxidante y disminuyó el contenido de ácidos grasos saturados e incrementó los poliinsaturados como el omega 6 y 9. Gia y colaboradores en 2019 evaluaban los efectos antioxidantes, antiinflamatorios y hepatoprotectores del resveratrol sobre el daño hepático inducido por el estrés oxidativo en tilapia. Encontraron que el resveratrol mejoró la lesión hepática inducido por peróxido y aumentó la capacidad antioxidante. Gilmans y colaboradores en 2019 evaluaban los efectos del jarabe de mora en la dieta sobre el rendimiento de crecimiento en tilapia y en las respuestas antioxidantes. Concluyeron que agregar el jarabe de mora a razón de 15 gramos por kilogramo aumentaba el crecimiento y fue igual con el control en la respuesta antioxidante con el control que usaban antibiótico, por lo que concluyen que puede ser un buen sustituto. Lee y colaboradores en 2020 también estudiaron la inclusión dietética de yacón, jengibre y arándano en el crecimiento y resistencia a enfermedades, en el pez roca negro frente a Vibrio ingerarum. Ellos concluyeron que el peso y la tasa de crecimiento relativo fueron mayores en las dietas de jengibre y arándano que en la dieta control. Concepción y colaboradores en 2022 evaluaron la dieta antioxidante en tilapia con la inclusión de subproductos de mango y jamaica. Encontraron que los parámetros biológicos no hubo diferencias significativas entre los tratamientos. Y Can y colaboradores en 2023 evaluaron la valla del Sauco en la modulación del estrés en el cultivo de tilapia. Ellos concluyeron que los niveles de glucosa y cortisol en sangre indicaron la capacidad de modulación de la valla en el estrés agudo, tanto crónico. Después de estos antecedentes y con nuestro título, nos planteamos la siguiente justificación. En el cultivo de tilapia existe interés en utilizar productos de origen vegetal
para aumentar el desempeño en cultivos sostenibles, para disminuir el estrés y evitar el uso de productos sintéticos. Dadas las cualidades nutritivas del arándano y sus propiedades biológicas como en sus pigmentos y antioxidantes, adicionada al alimento apoyará la condición de salud y aumentando su producción en cultivo para apoyar la economía circular y la seguridad alimentaria. Con nuestra justificación, también nos planteamos la siguiente hipótesis, que sería la adición de harina de arándano en la dieta de tilapia mejorará la condición de salud y reducirá el efecto estresor en cultivo, optimizando el desempeño productivo dado sus cualidades antioxidantes. Okay. Para contestar nuestra hipótesis, planteamos el siguiente objetivo general, que fue evaluar el efecto de la inclusión de harina de arándano en la nutrición, respuesta a estrés y parámetros productivos de tilapia cultivada en condiciones experimentales. Con 3 objetos específicos. El primero fue determinar la presencia de compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante de la harina de arándano y el alimento comercial. El segundo, analizar el efecto de la adición de harina de arándano en el cultivo de tilapia mediante indicadores técnico-productivos en condiciones experimentales. Y el tercero, evaluar la condición de salud en el cultivo adicionando la harina de arándano mediante variables metabólicas. Bien, nuestro diseño experimental, usamos harina de arándano liofilizada, sembramos con 21 organismos por tratamiento aproximadamente de 20 gramos y se hicieron, tuvimos 5 tratamientos, un control negativo con alimento comercial, un control positivo adicionado con astaxantina al 3%, un tercero con alimento comercial más harina de arándano al 1%, el cuarto, el alimento más la harina al 2%, y el quinto, alimento comercial con la harina de arándano adicional al 3%. Se hicieron biometrías semanales y se ajustaron raciones alimenticias. Para la calidad de agua hubo aireación constante, recambio semanal del 10%, sifoneo diario, monitoreo de parámetros físico-químicos y análisis de nutrientes del agua. Para la salud de peces se hizo frotis sanguíneo y análisis bioquímicos en sangre. Para la preparación de la harina de arándano, una vez que tuvimos la muestra fresca, se desinfectó y se pasó a un ultracongelador a menos 70 grados centígrados. Una vez que estuvo congelada, se liofilizó en una liofilizadora marca Labcom con modelo Legacy 2.5 litros. Ya que estaba seco, se pasó a un molino de alimentos para triturarlo y obtener la harina. La protegimos de la luz y para adicionarla al alimento, calentamos agua a 70 grados centígrados, diluimos grenetina como aglutinante. Una vez que estaba a temperatura ambiente, se le agregó la harina de arándano según su adición. Y una vez que estaba a temperatura ambiente, se le agregó directo al alimento y se esparció con guantes. Dejamos secar por 24 horas. Se le hizo un análisis bromatológico al alimento para determinar sus componentes nutricionales. Se determinó humedad, proteínas, extracto etéreo, fibra, cenizas, extracto libre de nitrógeno y energía, siguiendo la metodología de AOAC en 1997. Para la preparación de los extractos, análisis de fenoles y capacidad antioxidante, una vez que tuvimos la harina lista, se agregó etanol al 80% para su maceración y se dejó en reposo 24 horas. Se centrifugó y se recuperó el sobrenadante en frascos ámbar para sus posteriores análisis. Para el análisis de fenoles, se usará 20 microlitros de extracto más 220 microlitros de Folincio calteus. Se dejará reposar 30 minutos y se le agregará carbonato de sodio al 7%. Se incubará 90 minutos en un espectrofotómetro y se le hará una longitud de onda de 765 nanómetros. Los resultados se compararán con una curva estándar de ácido gálico a diferentes concentraciones. Para la capacidad antioxidante,
Se seguirá la metodología de Frank Williams y colaboradores en 1995. Se usará DBPH en polvo y metalón al 80%, 20 microlitros del extracto y se le dará una longitud de onda de 520 nanómetros con una IC de 50. Para el monitoreo de variables físico-químicas y de calidad de agua, se usó un oxímetro ISI 55 para medir oxígeno disuelto y temperatura, un potenciómetro HANA para medir el pH y un fotómetro ISI 9500 para los análisis de calidad de agua. Para las variables de desempeño en cultivo, se determinará peso final promedio, tasa de crecimiento específico, crecimiento semanal, supervivencia y factor de conversión alimenticia. Muy bien. Se extraerá 1 mililitro de sangre de los organismos con una jeringa previamente impregnada de heparina como anticoagulante. Se hará hematología siguiendo la metodología de Silveria. Después se separará el plasma, se centrifugará a 800 fuerzas G por 4 minutos a 4 grados centígrados. Y se determinó proteínas por el método de Bradford, triglicéridos y colesterol por el kit comercial GPO-PAT Randox y lípidos totales por el kit comercial Lintrol Sigma. Para las variables de estrés se determinó glucosa y lactato con el kit comercial GOTPAT Randox, con la misma muestra que teníamos del plasma. Se leyó la absorbancia usando un espectrofotómetro Multinescat Go Thermoscientific, una longitud de onda de 490 nanómetros para glucosa y 540 para lactato. Para los análisis estadísticos, los resultados de los análisis bioquímicos se expresarán como la media más menos error estándar en los organismos muestreados. Se analizará por medio de una prueba ANDEVA de una vía y una posteriori de Tukey, utilizando el software estadística versión 7.0. Las diferencias se considerarán significativas con una P igual o menor de 0.05. Y los parámetros físico-químicos y de calidad de agua se correlacionarán con los parámetros de desempeño biológico de los organismos muestreados con una prueba de correlación lineal de Pearson. Como resultados preliminares, se le hizo el análisis bromatológico al alimento con el aditivo de la harina de arándano y estos fueron los resultados. Para el objetivo 2, las variables físico-químicas, para temperatura no hubo diferencias significativas entre los tratamientos y estuvieron en el rango óptimo según Solís y colaboradores en 2017. Igual en oxígeno disuelto no se encontraron diferencias significativas y todos los tratamientos estuvieron en el rango óptimo según Solís en 2017. Para el pH, igual, no se encontraron diferencias significativas y estuvieron en promedio por arriba de 8, estando en el rango óptimo. Para amonio, solo el control negativo hubo diferencias, pero estando en promedio en el rango óptimo según Shelton y Poppa en 2006. Para los nitritos, hubo diferencias en el control positivo, estuvo un poco más alto, pero estando dentro de la tolerancia que es debajo de los 2 miligramos según Ballarin y Haller en 1982. Y en nitratos, la tolerancia es menor de 10 miligramos según Wiki en 1997. Y solo el control negativo, el positivo y el tratamiento con la adición al 3% estuvieron en promedio por arriba de 3 miligramos, pero por muy debajo de la tolerancia. Para los resultados de los valores de la bioquímica sanguínea, no hubo diferencias en el hematocrito, estando en los valores normales.
según Crileventi y colaboradores en 2011. Solo una diferencia en glucosa y en lactato en el tratamiento con la concentración al 1%. Y para los lípidos, sí se encontró diferencias en el tratamiento con la concentración al 2 y al 3%, pero esto estando dentro de los valores normales según Hauron y colaboradores en 2019. Para la longitud de células y núcleo no se encontraron diferencias significativas. Y bueno, medimos eritrocitos. Los valores normales de la longitud de las células 10.5 y 4.8 según Megarani y colaboradores en 2008. Y todos estuvieron dentro de los valores normales. Ok, este es mi cronograma de actividades. Este es mi segundo seminario. Muchas gracias.